Si tienes curiosidad por saber qué pasa entre bastidores, estás en el lugar correcto. Aquí se hablan de amores secretos, peleas interminables y chismes. Suscríbete y no te pierdas los chismes más jugosos. Un momento cargado de emoción ha marcado un antes y un después en el discurso público, dejando a todos en silencio ante la gravedad de las palabras pronunciadas. La voz sonó firme, pero profundamente afectada. Cada frase transmitía peso. No era una intervención cualquiera. Era una reacción nacida desde lo más profundo. El relato de aquel día comenzó con una pausa que decía más que 1000 palabras. La tensión era evidente. No se trataba solo de recordar un hecho. Era una manera de revivirlo. Y eso hizo que cada palabra tuviera un impacto mayor. Nadie pudo permanecer indiferente. Desde el primer instante, quedó claro que lo ocurrido había dejado una huella difícil de borrar. Las emociones se entrelazaban con cada frase. La indignación era palpable. Y también lo era la tristeza. Todo se combinaba en un mensaje que no buscaba adornos. Solo verdad. Las redes sociales reaccionaron de inmediato, amplificando cada palabra y generando un debate intenso. Miles de personas compartieron sus opiniones. Algunos expresaron apoyo. Otros reflexionaron sobre la gravedad del asunto. Pero todos coincidían en algo fundamental. Era un momento que exigía atención. El contexto en el que se produjo este mensaje ha sido ampliamente analizado. No se trata de una declaración aislada. Está conectada con una realidad más amplia. Cada detalle suma. Y cada palabra adquiere un significado más profundo. Nada puede interpretarse de forma superficial. Las emociones del público han sido intensas desde el primer momento. La empatía ha jugado un papel clave. También la necesidad de comprender. Y sobre todo, la urgencia de no ignorar lo sucedido. Esa mezcla ha generado una reacción colectiva significativa. El silencio posterior ha sido uno de los elementos más comentados. Porque después de un mensaje así, se espera una respuesta. Sin embargo, ese silencio también comunica. Y deja espacio para la reflexión. Cada pausa tiene un significado. Las imágenes del pasado han sido recordadas con una nueva perspectiva. Lo que antes parecía lejano ahora se siente cercano. Cada recuerdo adquiere una nueva dimensión. Y eso hace que la historia sea aún más impactante. Nada queda en el olvido. Las palabras utilizadas han sido analizadas en detalle. Cada expresión tiene un peso específico. Nada fue dicho al azar. Todo responde a una intención clara. Y eso refuerza el impacto del mensaje. La precisión también comunica. El interés del público no ha disminuido. Al contrario, ha crecido con cada nueva interpretación. Cada análisis aporta algo diferente. Y eso mantiene viva la conversación. Nada pierde relevancia. Los protagonistas de esta historia se encuentran ahora en el centro de una atención constante. Cada gesto es observado. Cada palabra es interpretada. La presión es evidente. Pero también lo es la importancia del momento. Las teorías no han tardado en aparecer. Algunas buscan explicar lo ocurrido. Otras intentan ir más allá. Pero todas coinciden en algo. Se trata de un hecho que no puede ignorarse. Y que seguirá generando conversación. A medida que pasan los días, el impacto de aquel momento se mantiene presente. No se diluye. Al contrario, se fortalece. Cada recuerdo lo reactiva. Y cada nueva reflexión lo mantiene vivo. Nada ha terminado.
El debate sigue evolucionando con el tiempo. Nuevas voces se suman. Nuevas perspectivas emergen. Y eso enriquece la conversación. Todo sigue en movimiento. Las reacciones continúan cambiando. Lo que comenzó como sorpresa ahora se transforma en análisis. Y eso permite una comprensión más profunda. Cada punto de vista aporta algo distinto. Nada es estático. Así se consolida un momento marcado por una declaración que ha trascendido lo inmediato, convirtiéndose en un llamado a la reflexión colectiva y en una muestra de que hay hechos que no pueden quedar en silencio, manteniendo viva una conversación que seguirá creciendo con el paso del tiempo. Aquí late el corazón del chisme. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.